Una plaga de miles de criaturas gigantes, corriendo a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora y arrasando con todo a su paso. ¿La solución de un gobierno desesperado? Declararles la guerra. Y no con trampas o veneno, sino enviando al ejército, con ametralladoras. Esto no es una película de ciencia ficción, es una de las decisiones más extrañas y cómicas en la historia militar del siglo XX. Ocurrió en Australia, en 1932. Miles de aves gigantes, conocidas como emúes, se habían convertido en una amenaza para los agricultores, destruyendo sus cosechas. La respuesta del gobierno, que parecía sacada de una comedia, fue movilizar a soldados experimentados, armados con tecnología de punta. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era que el enemigo no era un animal sin cerebro, sino un adversario astuto, veloz y extraordinariamente difícil de combatir. A lo largo de los siguientes días, esta guerra surrealista se desarrollaría ante la mirada atónita del mundo, convirtiéndose en un episodio que parece imposible. ¿Qué tan inteligente y qué tan veloz puede ser una de estas criaturas? ¿Y cómo terminó esta insólita batalla? En este programa, nos adentraremos en el increíble relato de la Guerra del Emú. Una historia que nos enseña que a veces, la naturaleza es el adversario más impredecible de todos. Bienvenidos a otra historia, el lugar donde desenterramos el pasado para traerles relatos fascinantes, personajes olvidados y misterios que la historia oficial a menudo deja de lado. Prepárense para ver el pasado de una forma totalmente nueva. Para comprender por qué el gobierno australiano se encontró en la extraña posición de declarar la guerra a una bandada de aves, debemos transportarnos a los años de la Gran Depresión. A principios de la década de 1930, Australia, al igual que el resto del mundo, se encontraba en una profunda crisis económica. Los precios de los productos agrícolas se habían desplomado y la sequía castigaba las tierras de cultivo. Para muchos agricultores en el distrito de Campion, en Australia Occidental, la situación era desesperada. Habían sido animados por el gobierno a expandir la siembra de trigo y cebada en tierras marginales, con la promesa de cosechas abundantes. Lamentablemente, la promesa se cumplió de una manera que nadie había previsto. Con la llegada del verano australiano, no fue la lluvia lo que llegó, sino miles de emúes. Estas aves, que pueden alcanzar los 1,9 metros de altura y un peso de hasta 50 kilogramos, eran nativas de la región. Sin embargo, su hábitat natural estaba sufriendo una severa sequía. En busca de agua y comida, las bandadas de emúes se desplazaron hacia el oeste, encontrando en los campos de trigo recién sembrados un verdadero festín. No solo se comían los granos, sino que también pisoteaban y destruían las plantas, dejando a su paso un rastro de devastación. El problema era que la cantidad de emúes no era de cientos, sino de decenas de miles. Los agricultores, que ya estaban al borde de la quiebra, vieron cómo su única esperanza de sustento era destruida por estas aves. Las barreras y cercas que levantaron eran inútiles, pues los emúes, con su fuerza y tamaño, simplemente las derribaban para acceder a los campos. La situación se convirtió en una emergencia nacional. Desesperados, los granjeros pidieron ayuda al gobierno. El ministro de Defensa, Sir George Percy, se enfrentaba a una decisión difícil. El país estaba sumido en la depresión y la última cosa que necesitaba era una revuelta de agricultores. La solución que propuso fue tan insólita que sería recordada por siempre. La petición de los agricultores no era inusual. Ya en el pasado, el ejército había ayudado a controlar plagas de conejos. El gobierno de Percy decidió usar la misma lógica. El 2 de noviembre de 1932, el ejército australiano se movilizó, pero esta vez, su enemigo no era otro país, sino las grandes aves no voladoras. El plan era sencillo:
el mayor G.P.W. Meredith, al mando del 7º Batallón de la Royal Australian Artillery, dirigiría la operación. Llevaba consigo 2 ametralladoras Lewis, de la Primera Guerra Mundial, que podían disparar 600 balas por minuto, y 10.000 cartuchos de munición. La misión era clara: diezmar a la población de emúes, proteger las cosechas y devolver la esperanza a los granjeros. La prensa, fascinada por la extraña situación, bautizó el evento como la Guerra del Emú. Los periódicos informaban sobre el conflicto con titulares que sonaban más a chiste que a noticias serias. El ejército, confiado en su superioridad tecnológica, asumió que la victoria sería rápida y fácil. Después de todo, estaban bien entrenados, bien armados y se enfrentaban a aves que, aunque grandes, no representaban un desafío. El mayor Meredith, seguro de sí mismo, declaró que la misión sería un éxito. El plan era tender una emboscada a los emúes, que a menudo viajaban en grandes bandadas, y disparar contra ellos. Sin embargo, el primer día de combate, el 2 de noviembre, la realidad superaría con creces sus expectativas. El primer día de la ofensiva, el ejército localizó a una bandada de casi 500 emúes. El plan era acorralar a las aves y abrir fuego con las ametralladoras. Meredith dio la orden de avanzar, pero los emúes, a pesar de su tamaño, resultaron ser adversarios mucho más astutos de lo que esperaban. Las aves se dispersaron rápidamente en grupos pequeños y dispersos, corriendo en diferentes direcciones. La ametralladora, que era ideal para un campo de batalla estático, resultaba inútil contra objetivos que se movían de forma errática. Los emúes se escabullían por los arbustos, esquivando las balas con una agilidad sorprendente. La primera batalla fue un fracaso humillante. Después de disparar una gran cantidad de municiones, el ejército solo había logrado dar de baja a unos cuantos emúes. Las aves, por su parte, no solo se habían dispersado, sino que además habían aprendido a reaccionar al sonido de las ametralladoras. Parecían coordinar sus movimientos para confundir a los soldados. La estrategia militar convencional no funcionaba. El mayor Meredith, frustrado, escribió en su diario: si tuviéramos una división del ejército de la Commonwealth contra ellos, perderíamos. Son muy difíciles de matar. La prensa de Australia, y del mundo, no tardó en hacerse eco de los informes de la humillante derrota. Los caricaturistas dibujaban al ejército australiano rindiéndose ante los emúes, y los periodistas se burlaban de la ineptitud de la operación. El gobierno, sintiendo la presión y la vergüenza, decidió retirarse temporalmente para reevaluar la estrategia. Después del fracaso inicial, el ejército decidió que necesitaban un cambio de táctica. El 4 de noviembre, lanzaron un segundo ataque. Esta vez, se utilizarían vehículos para perseguir a las aves. La idea era que la ametralladora, montada en un camión, tendría más movilidad y podría perseguir a las bandadas. La segunda batalla comenzó con un poco más de éxito. Los soldados lograron matar a algunos emúes, pero pronto se encontraron con otro problema. Los camiones eran lentos y poco maniobrables en el terreno accidentado de Australia Occidental, lleno de rocas y surcos. Las aves, por su parte, corrían a una velocidad promedio de 48 km por hora, lo que hacía muy difícil alcanzarlas y, cuando el camión lograba acercarse, el rebote hacía que los disparos fallaran. La batalla continuó por varios días. El ejército seguía perdiendo la guerra. Los emúes demostraron una tenacidad y una resistencia sorprendentes. Los soldados descubrieron que eran increíblemente difíciles de matar, con una asombrosa capacidad para resistir múltiples disparos antes de caer. Los emúes heridos a menudo lograban escapar, haciendo que el esfuerzo del ejército fuera aún más inútil. La prensa continuaba con su burla constante, y la situación se había vuelto insostenible.
El público no podía creer que el ejército de su país estuviera perdiendo contra las aves. La operación, que había comenzado como una solución a un problema agrícola, se había convertido en un hazmerreír internacional. Finalmente, el 10 de noviembre, el ministro de Defensa, Sir George Percy, dio la orden de terminar la operación. La guerra del Emú había durado solo 8 días. El resultado de la guerra fue una victoria aplastante para los emúes. El ejército australiano había utilizado miles de cartuchos y solo había logrado eliminar a unos 986 emúes. El mayor Meredith, el hombre que había prometido una victoria rápida, se retiró del campo de batalla y regresó a su base, admitiendo la derrota. La prensa lo llamó una guerra de guerrillas por parte de las aves, alabando su ingenio y su capacidad para evadir a los soldados. Aunque la guerra militar había terminado, el conflicto entre los agricultores y los emúes continuó. Los granjeros, por su parte, no se rindieron. Recurrieron a métodos más tradicionales, como la construcción de trampas, y el problema persistió durante varios años más. Pero la historia ya había sido escrita. La guerra del Emú pasó a los libros de historia no como una batalla gloriosa, sino como un ejemplo de la arrogancia humana ante la naturaleza y un recordatorio de que a veces, el adversario menos esperado es el más difícil de vencer. La historia de la guerra del Emú, que en su momento fue una fuente de vergüenza nacional, ha pasado a ser parte del folclore australiano. Es una historia que se cuenta para recordar que la naturaleza es impredecible y que la tecnología militar no es la respuesta a todos los problemas. El emú, por su parte, se ganó un lugar en la historia como el único animal que derrotó a un ejército. Es una lección que se ríe de la pomposidad y nos recuerda que a veces, lo más inteligente que podemos hacer es admitir la derrota y aprender a convivir. Y así, cerramos otra fascinante página en el libro de la historia. Si llegaste hasta aquí, te damos las gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los momentos más curiosos de la historia. Esperamos que la historia de la guerra del Emú te haya parecido tan interesante como a nosotros. Si disfrutaste de este programa y quieres seguir explorando las profundidades del pasado con otra historia, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Es muy fácil y totalmente gratis. Solo tienes que suscribirte al canal, darle un me gusta a este video para hacernos saber que te ha gustado, activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias, dejarnos un comentario con tus propias reflexiones sobre este extraño conflicto, y compartir este video con amigos y familiares. Tu apoyo es invaluable y nos ayuda a seguir trayéndote más de otra historia, donde el pasado siempre tiene algo nuevo que contarnos. Nos vemos en la próxima.